Información de último minuto, nos trasladamos nuevamente a la sede del Consejo Nacional Electoral. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde se produce importante información. Escuchemos de inmediato las declaraciones del jefe de estrategia electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, el doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me retiro brevemente el tapaboca para conversar con ustedes, porque en nombre del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, de los partidos y el pueblo que de manera mayoritaria lo apoya, creemos necesario conversar con los medios de comunicación a los efectos de poner los puntos sobre las íes y esgrimir la verdad, de manera de que no empiecen a aparecer matrices, expedientes acerca de lo que acaba de ocurrir y de lo que acaba de ser señalado aquí en el Consejo Nacional Electoral. Y a los efectos de defender los argumentos y la verdad, nosotros acostumbramos siempre presentar pruebas ante los medios de comunicación. En fecha mayo, 24 y 25 de mayo del año 2021, unos señores, un peluche llamado Nick Merevan, otro peluche llamado creo que Pérez Vivas, presentaron ante el Consejo Nacional Electoral una solicitud de activación del referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, tal como reza en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que todos los cargos de elección popular son revocables. Y señala también en este artículo número 72 cuáles son los requisitos para que se pueda activar el mecanismo de referendo revocatorio, que básicamente son tres. Uno, que se consiga el 20% de las firmas de votantes, electores y electoras para poder activar el mecanismo. Luego se convocaría a ese proceso de referendo revocatorio y luego debería obtenerse una votación mayor que la que obtuvo el mandatario o mandataria a ser revocado. Esos son los requisitos. Y el último elemento que establece el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es que solamente podrá hacerse solicitud de revocatoria del mandato de un cargo de elección popular en una sola oportunidad, cumplida la mitad del periodo constitucional. ¿Qué dijeron estos peluches, Evan, Pérez Vivas, etcétera, en el mes de mayo del año 2021, violentando la Constitución? Porque la Constitución dice que cumplida la mitad del periodo presidencial para el que fue electo Nicolás Maduro Moros, se cumple el día 10 de enero del año 2022, puesto que él tomó posesión el 10 de enero del año 2019 ante el Tribunal Supremo de Justicia, como consta en la Constitución. Pero como siempre, los sectores de las oposiciones venezolanas, tratando de jugar posición adelantada, dijeron que no, que la mitad del periodo del presidente Maduro era en el mes de mayo del año 21. Y estos señores, Evans, Pérez Vivas, dijeron que ya estaban listos para que se activara el referendo revocatorio en el mes de mayo del año 21. Incluso unos rectores llamados Picón y Márquez recibieron por parte de Evans, Pérez Vivas, Rafali, creo que se llama el otro, esa solicitud en mayo del año 21. Y Pérez Vivas declaró que debía activarse de inmediato, puesto que el presidente Maduro se presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente. El Consejo Nacional Electoral, de manera correcta, señaló que el requisito constitucional para que se activara una solicitud de referendo revocatorio debía cumplirse en el lapso correspondiente, es decir, después del 10 de enero del año 2022. ¿Por qué abundo tanto con el tema de las fechas? Porque estos señores, Evans, Pérez Viva, el otro y el otro, señalaron que estaban listos desde el mismo mes de mayo del año pasado para activar el referendo revocatorio. Aquí tenemos al inefable expresidente de Narnia, el día 10 de enero del año 2022, de unas declaraciones a Bloomberg que fueron reseñadas por otros medios de comunicación, y el expresidente de Narnia señala
que reconoce al presidente Maduro. ¿Por qué reconoce al presidente Maduro el expresidente de Narnia? Porque él dice, se suma a la petición de Evans y a la petición de Pérez Vivas y dice que plantea activar el revocatorio a través de un acuerdo integral, etcétera, etcétera. Tú no puedes revocar, pedazo de bruto, a quien no reconoces. Si tú no reconoces que el presidente Nicolás Maduro es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ¿cómo vas a activar el artículo 72 que señala que son revocables aquellos mandatarios debidamente electos en cualquier tipo de cargo de elección popular, concejales, diputados, alcaldes, alcaldesas, gobernadoras, gobernadores, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, diputadas y diputados? Es decir, en el momento en que tú, imbécil, dices que vas a activar el revocatorio del presidente Nicolás Maduro, estás reconociendo que fue debidamente electo en el mes de mayo del año 2018. Después de dicho todo esto, en efecto, después del día 10 de enero del año 2021, el Consejo Nacional Electoral se reúne y decide por unanimidad, los 5 rectores votaron, activar la solicitud de revocatoria del mandato del presidente Nicolás Maduro. ¿Basado en qué? En esto que está aquí, miren. Esta es la resolución 070207-036 del Consejo Nacional Electoral, que establece cómo se debe hacer la recolección de las firmas. Y esta resolución data del día 7 de febrero del año 2007. Es decir, era presidente constitucional de la República, el presidente, el comandante Hugo Chávez. No había manera de pensar que estas fueron normas elaboradas para este proceso que se cumplió el día de ayer. No, muy por el contrario. Se realizó esta resolución que fue acogida por el Consejo Nacional Electoral el 7 de febrero de 2007. Habían unos mecanismos previos, como fue el mecanismo de recolección del 1% de la firma de aquellos que quieran activar el mecanismo revocatorio, y el Consejo Nacional Electoral, este Consejo Nacional Electoral que preside Pedro Calzadilla, decidió por unanimidad flexibilizar las normas para facilitar el mecanismo de recolección de firmas, como en efecto se realizó el día de ayer. Insisto, todo el proceso desplegado por el Consejo Nacional Electoral está basada en esta normativa. Y no hubo rector o rectora del Consejo Nacional Electoral, ni actor o actora política o político que propusieran modificar esta normativa, que implica el despliegue de los puntos para la firma, que implica cuántas máquinas deben desplegarse y que implica el número de días para que se dé esa recolección de firmas. Pues es público, es notorio, es comunicacional que ese proceso fue desplegado el día de ayer, por supuesto días antes, por el Consejo Nacional Electoral. Debidamente se publicaron los 1.200 puntos de recolección de las manifestaciones de voluntad. Debidamente se informó a los actores políticos que se sumaron al proceso de recolección de esa firma y los resultados son harto elocuentes. Recogieron 42.000 firmas. 42.000 firmas equivale a 35 firmas por máquina de las 1.200 desplegadas en todo el territorio nacional. Eso corresponde a menos de 3 firmas, repito, menos de 3 firmas por máquina por hora. Señor rector Picón, a quien vemos permanentemente haciendo comentarios políticos, de acción política y tomando partido respecto a
cualquier hecho relacionado con la vida política del país. Yo le recuerdo que usted es árbitro electoral, que usted no es un actor político. Si usted quiere tener algún tipo de participación en algún tipo de organización política, sálgase del Consejo Nacional Electoral y váyase a las calles a buscar el favor de las electoras y de los electores. Siga el ejemplo de rectores como el presidente del Consejo Nacional Electoral, que no se inmiscuye en la diatriba política. ¿Por qué le doy este consejo, rector Picón? Porque usted salió diciendo que no alcanzaba el tiempo, que se necesitaba más tiempo. Pues mire, según lo que pasó el día de ayer, para poder cumplir con el requisito constitucional, que eran 4.231.846 firmas, tenían que haberse recogido, repito, 4.231.846 firmas, se recogieron 42.000 firmas, el 1,1% del requisito establecido. Debieron haber utilizado el expresidente de Narnia, el peluche Evan, el otro, Pérez Viva, etcétera, etcétera. Debieron haber utilizado 101 días de recolección. La norma dice 1, 2 o 3 días de recolección de esa firma. Es decir, para el rector Picón, porque eso es lo que le hemos escuchado, entonces tenía que haber 1.200 máquinas desplegadas durante 3 meses y 11 días en todo el territorio nacional, recogiendo firmas durante 12 horas cada día. ¿Por qué establezco este número que evidencia el desierto que se protagonizó el día de ayer? Porque queda perfectamente claro que no hay absolutamente ninguna disposición de seguir los postulados de estos que tanto daño le han hecho al país, de seguir los planteamientos, de seguir las propuestas. Si ustedes querían salir del gobierno bolivariano electo por el pueblo en mayo del 18, esta era su oportunidad de oro. Muchas veces se lo dijo el presidente Chávez, muchísimas veces se lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, dentro de esta Constitución lo que sea, fuera de esta Constitución nada. Esta Constitución señala que puede haber una activación de un mecanismo de revocación del mandato por vía de la recolección del 20% de las firmas, y ustedes no llegaron ni siquiera al 1,5% de ese requisito. ¿Ahora de qué van a hablar? ¿Ahora qué van a decir? Nosotros nos vamos a reservar, sí, las acciones legales frente a esta propuesta temeraria, frente a este planteamiento que en modo alguno tiene que ver con lo que está pensando el pueblo de Venezuela, las ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, que lo que quieren es trabajar, que lo que hacen es denunciar una y otra vez las sanciones criminales contra el pueblo de Venezuela, que lo que quieren es mantener el rumbo de levantar nuestra economía nacional, que quieren paz y que frente a este llamado de Evan, de Pérez Viva y de Narnia, de Guaidó, le dijeron, no te vistas que no vas. Ha sido la expresión más paupérrima, más desértica que haya conocido la historia política de Venezuela en este mecanismo, que por cierto es una propuesta de Hugo Chávez, de activación del referendo revocatorio. Ni en el 2002, cuando lo intentaron, ni en el 2003, ni en el 2004, cuando se activó el referendo revocatorio, ni en el 2016, que no lograron tampoco el 20% de la firma, habían tenido una respuesta tan absolutamente ajena. Le dieron la espalda los millones y millones de venezolanas y venezolanos que lo que quieren es trabajar, que lo que quieren es que dejen en paz a este país, que lo que quieren es que se acabe de una vez por todas estas agresiones, estas acciones en contra del pueblo de Venezuela. Nadie se sumó. Ni siquiera lograron, porque tenían que lograr el 20% de firmas en cada uno de los estados del territorio nacional,
ni siquiera pasaron del 1% de la firma en estados donde tienen a los gobernadores porque son de oposición, ni en Nueva Esparta, ni en Zulia, ni en Cojedes, ni en Barinas, lograron ni siquiera el 1%. El pueblo de Venezuela ya habló. Le pedimos a los medios de comunicación y le pedimos a los sectores políticos de las oposiciones que aunque sea por una vez respeten la voz del pueblo de Venezuela. ¿Y cómo habló? Dándoles la espalda, diciéndole hasta cuándo, Guaidó, hasta cuándo maltratas y dañas el intento que tiene este pueblo de vivir en paz. Si lo único que estamos pidiendo es eso, vivir en paz, respeto a la Constitución, continuar desarrollando la economía del país, continuar levantando este proceso para que se puedan curar de manera definitiva las heridas de la guerra económica. Ahí recibiste tu mensaje. De los 4 millones que pediste, ahí tienes 42.000. Que te aprovechen. Vamos a responder algunas preguntas. Andrés Díaz, por parte de Venevisión. Buenas tardes, doctor. Pero esto parece una sesión de psicoanálisis, no te veo, Andrés. Buenas tardes, doctor. Como cuando se Rodríguez. acuesta en el diván y está el psicoanalista hablándole por la espalda. Adelante. La pregunta iría dirigida a saber que representantes de Mover, que eran los promovientes de este mecanismo electoral, dijeron que se había coaccionado a los ciudadanos después de las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, a participar en esta recolección de voluntades. Y segundo, saber si desde el Parlamento Nacional se puede discutir una ley de referendo. Gracias. Sí. Mire, yo creo que ese señor, que se la da de intelectual y no se habrá leído pero ni un folleto, ni un cómic de Superman, no se leyó esto. Te repito, una resolución, esta es una resolución del Consejo Nacional Electoral de febrero de 2007, y ahí se señala, por supuesto, que tienen derecho a manifestar su voluntad las y los venezolanos que quieran revocar cualquier tipo de mandato electo por el pueblo de Venezuela, pero que la persona sujeta de revocatoria también tiene derecho a desplegar testigos y tiene derecho a solicitar para hacer auditoría de aquellas firmas que se hayan expresado a través de los mecanismos que establezca el Consejo Nacional Electoral. Si hasta el mismo rector Picón, que se mete tanto en la política del país, en lugar de actuar como árbitro, hasta el mismo rector Picón lo ha dicho, que en la resolución está establecida que nosotros teníamos perfecto, y lo tenemos, perfecto derecho de solicitar esas manifestaciones de voluntad a fin de hacer las auditorías correspondientes. Y tú tienes razón, incluso en aras de respetar lo que está contenido en el artículo 72 de la Constitución, en buena ley, ni siquiera podía haberse convocado el referendo revocatorio del año 2004, porque esta Constitución señala que debe ser una ley quien rija los procesos revocatorios del mandato. ¿Ves? Conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley. Si nosotros hubiéramos intentado abortar u obstaculizar cualquier proceso de expresión del artículo 72, bastaba con señalar que había que esperar que se redactara una ley a los efectos de que se pudiera avanzar. Incluso algunos sectores de oposición nos plantearon, como para frenar el referendo revocatorio, que adujéramos ese elemento ante el Consejo Nacional Electoral. Y dijimos que no, al contrario, que se flexibilice la norma del 2007 para que pueda de manera expedita establecerse ese proceso. Tiene que, en efecto, aprobarse una ley de referendo, está pendiente de ser aprobada esa ley de referendo, pero mientras no existe la ley de referendo, existen dos resoluciones del Consejo Nacional Electoral, una del 2007, las dos, perdón, del 2007. Una que establece cómo será el mecanismo de recolección de firmas y otra que establece cómo será el mecanismo de convocatoria de referendo revocatorio si en efecto se activara. ¿Qué ocurrió? Que no llegaron ni al 1,5%. Jamás. En las 4 veces que se ha intentado activar un mecanismo de referendo revocatorio de mandato de diputados o del presidente de la República o del alcalde y alcaldesa, jamás se había logrado una representación tan paupérrima como la que lograron Guaidó, Evans y Pérez Vivas el día de ayer. Y estos señores creo que se llaman Mover es que se llaman. Ellos dijeron en mayo, por eso fue insistente con la fecha, y pido disculpas
por mi insistencia. En mayo del 2021 dijeron, estamos listos, y Pérez Viva se atrevió a decir en una entrevista en sus 5 minutos de fama, se atrevió a decir en una entrevista el 25 de mayo del año 2021, debe activarse el referendo revocatorio este mes de mayo del 2021. Claro, el Consejo Nacional Electoral, de manera correcta, le dijo, recibimos tu solicitud, se lo recibieron los rectores Márquez y Picón, pero no puede activarse ese mecanismo hasta que no se cumpla la mitad del mandato constitucional, que se cumple el 10 de enero de 2022. ¿Y qué hizo el Consejo Nacional Electoral? El 11 de enero del 2022 reunió a la Junta Nacional Electoral, reunió al directorio del Consejo Nacional Electoral y activó, según esta resolución, el mecanismo de recolección de las firmas. Perfectamente constitucional y legal. Le voy a contestar preguntas. Milady Travieso, de Globovisión. Hola, buenas tardes. El mismo movimiento por el revocatorio aseguraba este miércoles que existieron diversos incidentes, por lo que van a presentar un documento ante el TCJ. ¿Cuál sería la posición por parte del Parlamento y las acciones que tomarían de realizarse esta actividad? Y además, hoy inicia el periodo judicial. En materia legislativa, ya hay una comisión preliminar para elegir los magistrados. ¿En cuánto tiempo se estimaría escoger estos magistrados? Gracias. Le respondo rápidamente la segunda parte de su pregunta. No es la razón por la que estoy allí. Ya hay una comisión preliminar. El próximo paso es la elección de los representantes del pueblo de Venezuela que van a formar parte de ese comité de postulaciones, y ya oportunamente esa comisión preliminar presentará ante el país el cronograma de escogencia de las nuevas magistradas y de los nuevos magistrados. Mire, ya se le pasó su cuarto de hora de fama, sus 5 minutos de fama ya se le pasó. Sus 5 minutos de fama, Pérez Viva, bueno, a Narnia se le pasó hace rato, y el otro muchacho, ¿cómo se llama? Señorita muchacho, bastante viejitos ya, Nin Mereva. Ya se le pasó. Quisieron jugar en las grandes ligas y no habían pasado ni por la Liga de los Criollitos de Venezuela. Me refiero a los tres, no me estoy refiriendo solamente a Evan y a Pérez Viva, también me refiero al expresidente de Narnia, que fue por esa razón por la cual dio al traste con el plan que había ideado Donald Trump para Venezuela, destruir Venezuela, invadir Venezuela. No pudo porque puso a ese imberbe, a ese necio, a ese idiota a cargo de ese plan. Bien, él dijo, por la boca muere el pez, dice un refrán muy conocido en Venezuela. Él dijo que estaban listos en el mes de mayo, lo dijo. También lo dijo este señor Pérez Viva exactamente el 25 de mayo de 2021. Dijo Pérez Viva, el referendo debe convocarse este mismo mes de mayo del año 2021. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y parte de enero. No tuvieron tiempo en 7 meses y medio de organizar la consulta. Y si el Consejo Nacional Electoral lo hubiera convocado en el mes de mayo o en el mes de junio, violando la Constitución, por eso no lo hizo. Pero ¿y si hubiera convocado en el mes de mayo o en el mes de junio del 2021? ¿Qué hubieran hecho ellos? ¿Qué hubieran dicho ellos? Y aquellos que señalan que no, que debieran haber dado más días, ¿cuántos días necesitaban? 6 meses, 7 meses. Si es público, es obvio, es notorio que en este país nadie estaba a favor de la convocatoria de esta propuesta temeraria de Narnia, del otro y del otro. Nadie. Antes de haber dado esas declaraciones, Guaidó, tenías que haberle preguntado a los que tienes al lado a ver si estaban de acuerdo con esas declaraciones. Muchas gracias. Del Partido Socialista Unido de Venezuela, el doctor Jorge Rodríguez, en lo que han sido sus declaraciones ante el Consejo Nacional Electoral respecto a lo que han sido los resultados de la manifestación de voluntades que se realizó el día 26 de enero en nuestro país, y que, como ya ha anunciado el Consejo Nacional Electoral, solamente se lograron recolectar 42.400 firmas, lo que representa un 1,01%. Ha dicho el jefe de estrategia electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela que esta firma representa un 35 firmas por cada centro electoral durante este proceso. Asimismo,
ha mencionado que se reservan las acciones legales respecto a este planteamiento. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto.